Bien, el título de la charla es La Revolución Monacal. O sea, lejos de pretender ser una charla de historia, obviamente, lo que tenemos que, o lo que quiero pretender en este momento, quizás sea muy pretencioso por mi parte, es la de transformar un acontecimiento, más o menos una serie de acontecimientos históricos, transformarlos. Sí. Una serie de acontecimientos históricos, transformarlos en una meditación, cosa difícil. Imaginaos que en clase de historia nuestro profesor dijese, bueno, pues hoy con esta clase de historia, vamos a orar, vamos a rezar. Es verdad que el trabajo, como el estudio es trabajo, etcétera, es también es el lugar de la santificación de la persona, especialmente del estudiante. Pero es un reto que podamos transformar un acontecimiento, transformarlo en una meditación. Sabéis que cuando hablamos de revolución, significa un cambio en muchos aspectos, ya sea de la sociedad, ya sea de la misma Iglesia, aunque la Iglesia es sociedad, aunque algunos, incluso dentro de la Iglesia, parece que no les gusta mucho el concepto de la Iglesia como sociedad, porque, bueno, estamos insertos en este mundo. Una revolución supone un cambio donde uno vuelve a los orígenes de aquello que es en esencia. Es decir, yo soy persona y por lo tanto una revolución en mí lo que hace es que yo sea cada vez más y mejor persona. A la vez que, por ejemplo, un acontecimiento religioso, un hecho religioso, puede hacer y tiene o puede tener la fuerza para que yo viva con mayor conciencia, con mayor entrega, con mayor autenticidad, o utilizando la famosa expresión radicalidad, vivir el Evangelio y vivir mi propia fe. El caso es que, si recordáis, cuando hablábamos en la anterior charla, hablábamos de esa reforma y hablábamos de, hace poco, el día 11, celebrábamos San Benito. Ahí comienza toda una aventura donde podemos decir, sin ningún pudor y sin ningún miedo, que ahí comienza Europa. Es decir, un grupo de hombres reunidos en Subiaco, en 12 monasterios más uno, que era el noviciado, ellos tienen la capacidad de hacer una transformación social de la cual nosotros todavía estamos viviendo. Es decir, si no, nos la cargamos. Una nueva forma de concebir la vida, de concebir la historia, de concebir el trabajo, la forma de vivir, etc. Frente a aquello que el Imperio Romano había traído, junto luego con toda la mezcla que había traído también la filosofía griega. Entonces, fijaos, un grupo de hombres y de mujeres valientes, viviendo de una forma muy concreta, son capaces de cambiar el rumbo de la vida en Occidente. Esto es increíble. ¿Cuántas veces nos han dicho, bueno, si 12 hombres unidos a Cristo cambiaron el rumbo de la historia, después, ¿qué es lo que nosotros no podremos hacer? Imaginaos que cuando los apóstoles comienzan con Jesús su aventura, ellos, mirad que tienen capacidades, las que tienen, que a veces son muy mínimas, son un desastre. Recuerdo que mi profesor de psicología de la vocación nos daban, sabéis que estas cosas que se dan, los test, había un test en concreto que se llamaba test, a ver si me acuerdo en castellano, test para la madurez vocacional. O sea, cómo saber que una persona tenía vocación. Y nada más darnos el test, el padre Mihaly Csikszentmihalyi nos decía una cosa. Si este test, lo cogía así, ¿no? Decía, si lo hubiésemos dado a los apóstoles,
de los 12, solo uno hubiese aprobado y pasado satisfactoriamente el test. ¿Sabéis quién es? Judas Iscariote. Un hombre ordenado, un hombre firme, un hombre que sabe administrar los bienes, un hombre que lleva la contabilidad, un hombre que dice las cosas, que hace una corrección, que considera un derroche derramar un frasco de perfume a los pies del Señor, etcétera, etcétera. Pero el único que no fue radical en el seguimiento del Señor. Entonces, fijaos, ahí aparece la aventura de que un grupo de hombres y mujeres le dan el punto de inflexión, de cambio a toda la historia. Y de ahí el Señor, en cada momento histórico, va proveyendo de mujeres y de hombres que le dan a la vida y a la historia todo el sentido pleno que ha de tener desde el acontecimiento de Cristo. Tened en cuenta que la historia entera tiene un punto central que es la encarnación. Y en torno a la encarnación, Efesios 1, 3, 10, un texto que hay que casi tatuárselo, desde ahí es desde toda la historia se va viendo. Y van viniendo hombres y mujeres que recuerdan, que van recordando, y van recordando. Por ejemplo, imaginaos, en el 910, en plena Borgoña, aparece Cluny, un lugar magnífico donde un grupo de hombres deciden renovar y reformar la vida benedictina. Es verdad que se les subió un poquito el pavo y al final terminaron por pifiarla, que es lo que nos puede pasar a todos nosotros. Nos puede pasar que creamos que tengamos la fórmula mágica para que todo vaya bien. Nos puede pasar, imaginaos a mí como párroco de San Juan decir, no, es que aquí, somos la élite, ¿no? O en cualquier otro lugar. Y eso fue una de las cosas que me pasaron. Pero no quita que Cluny diese hombres que le diesen a la historia un rumbo nuevo. Por ejemplo, imaginaos, el Papa Gregorio VII, un hombre que tuvo la intuición de que tenía que dar una reforma a la concepción del papado y de la Iglesia. Y por eso en torno suyo tuvo a esos hombres, a esos monjes que le apoyaron con una vida auténtica, radical. Muy poquito después tendremos a San Juan de Mata, que escucha que su vida tiene que ser gloria a la Trinidad y a los cautivos la libertad. Y funda la Orden de los Trinitarios. Y casi a la par nace Francisco de Asís, que escucha en la chiesa de San Damiano, escucha aquella voz: Francisco, restaura mi iglesia. Y ahí otra aventura. Pero también está San Roberto, también está San Bernardo, que van apareciendo y van sosteniendo a la iglesia. Para ello, hemos de preguntarles: ¿y cuál es el secreto de que vosotros, hombres y mujeres, encerrados en la vida de un monasterio, habiendo practicado la fuga mundi, la huida del mundo, hayáis sido capaces de, en medio de una montaña, con un estilo de vida concreto, dar un cambio a la sociedad? ¿Qué habéis hecho para ser los grandes influencers del siglo X, del siglo XI, del siglo XII y a lo largo de toda la historia? ¿Qué tiene vuestra vida? Bueno, pues la vida es una vida muy sencilla. Lo que ellos pretenden es que el monasterio se convierta en un modelo de sociedad. No penséis que es un lugar que tiene claustros, que sí los tiene, ¿no? Claustros que tiene... No, ellos dicen, ¿cómo tiene que ser la sociedad? Por lo tanto, empiezan por el trabajo manual. ¿Para qué? Para que ese movimiento que estamos sufriendo ahora de un capitalismo, de un pragmatismo atroz, que la persona vale en tanto en cuanto produce, fijaos, esto podemos decir, claro, esto es cosa de los comunistas, pero no. ¿Quién es el gran joven de la parroquia?
el que hace muchas cosas por la parroquia, el que mueve muchos jóvenes, el que hace muchas actividades. ¿Quién es el gran cura? El que hace muchas cosas. Por lo tanto, el valor de la persona está en función de lo que produce, de la productividad. Y los monjes dicen, no. ¿Vamos a tener granjas? Sí. ¿Va a haber trabajo manual? Por supuesto. Vamos a hacer licores, vamos a tener ciertas cosas, pero va a ser un recordarnos que con ello estamos en el trabajo, que con ello estamos colaborando en la obra creadora de Dios, al ritmo de Dios, un ritmo pausado, un ritmo porque precisamente en el Génesis, cuando Dios ve lo que ha hecho, no dice en ningún momento y fue hecho rápido, fue hecho en un momento, sino vio Dios que era bueno. ¿Pero bueno por qué? Porque estaba hecho primero con amor y primero participando de la perfección de Dios. Por eso a todos nos encanta cuando probamos un buen vino de unos monjes, un licor. Mirad, hay una señora que a veces visito y así repaso el italiano, se llama Yolanda, que posiblemente escuche esta meditación, que su hermano es un monje y hace un licor, es un licor en amaro, en italiano. Entonces es un licor que tiene aproximadamente unas 20 hierbas. O sea, es una infusión que haces y cada una de las hierbas está cogida en un momento de la fase de la luna, en una hora determinada y concreta, en una estación, en un momento del mes, en un momento del año. O sea, en italiano existe una palabra para eso y es la palabra capolavoro, es una obra de arte. Entonces, me hacía mucha gracia porque había un señor que decía, qué triste es que hagamos un licor para que luego cojamos del congelador, ¿verdad? Con todo, que está el pescado congelado, la carne, y cojamos un cubito de hielo, lo mezclemos ahí, le echemos el licor y al final estupemos todos los matices de sabor que pueden tener. Entonces los monjes fundamentan su monasterio como una pequeña ciudad que sirva como modelo para la sociedad, donde se trabaja de una forma concreta, digna y santificante. Pero por otra parte, suena la campana, y suena la campana antes del amanecer. Ya lo dice el Salmo, a medianoche me levanto, Señor, para cantar tus alabanzas. Y entonces, en ese momento en el que suena la campana y anuncian los maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, la Santa Misa, el rezo del Ángelus, etc., le van recordando a los monjes que la vida, su sentido, está puesto en Dios, que el dueño de la historia y el Señor del tiempo es Jesucristo. Es Él. Es Él el que da el ritmo, el que marca el ritmo vital en esta sociedad en la cual vamos corriendo. Mira, yo estaba esta tarde, ha venido un sacerdote a dar un retiro y ha venido un mogollón de gente. Me he puesto a confesar y no daba abasto, ¿no? Y hay un momento en el cual tenía que salir porque me asfixiaba. Y estaba, bueno, tampoco es por ser dramático, pero es que hacía calor, ¿no? Entonces, había un momento en el cual, cuando he vuelto al confesionario, me ha dicho un señor, ay Padre, la sociedad actual, cómo nos hace a todos vivir con tanta rapidez y con tanta locura. Y me ha dado pena que precisamente yo, que vivo una profesión en la cual mi misión es ayudar a que todos se santifiquen, la impresión que dé es la de prisa, la de rapidez, la de velocidad, la de desasosiego. Y el monje corta el tiempo, parte el tiempo, para recordarse en un rezo pausado y lento con el gregoriano, con el canto gregoriano, que el tiempo le pertenece al Señor. Pero es que hay un momento en el cual el monje, cuando se va a levantar, se levanta y ya ha rezado maitines, ya se ha activado, está en la mejor hora del día, que es cuando uno está para darlo todo, ¿no? Para salir adelante. La regla le dice, no,
No, nada. No, es que tengo que preparar el desayuno, tengo que hacer aquello. No, ahora es el momento en el cual vas a ir, Daniel se dice scriptorium, ¿no? Vas a ir al scriptorium, vas a ir y en ese momento tú vas a dedicarte a escrutar y conocer la palabra de Dios. De ahí que llega el tercero trabajo, la oración, que marca el ritmo vital, y el estudio, que le recuerda al monje cuáles son las verdades esenciales que mueven su vida. Si nosotros somos capaces de tener en nuestra vida estos tres pilares que la revolución monástica nos ha traído, os aseguro que nuestra vida será una vida plenamente feliz. Acordaos siempre, tiempo para orar, tiempo para trabajar, tiempo para un estudio santo que nos recuerde a todos nosotros que mi vida no me pertenece, sino que me es prestada por Dios para devolvérsela para gloria suya. Alabado sea Jesucristo.